Les invito a buscar en sus Biblias en la carta de Primera de Juan, en el capítulo 5. Vamos a mirar un texto que ha sido una bendición desde que lo descubrí en mi vida, en mi seguridad como creyente. Es uno de los versículos importantes que nosotros compartimos a hermanos, a las personas nuevas, para hablarles de su nueva vida en Cristo y de la seguridad que tenemos. Mira conmigo en Primera de Juan, en el capítulo 5. Tú puedes seguir el bosquejo en el día de hoy en tu hojita. Ahí al otro lado de los pedidos de oración tenemos la hojita. Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 13, dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Recuerdo hace años atrás, cuando descubrí estos versículos, lo compartía con un hermano que llevaba muchos años en el Evangelio. Y yo le preguntaba al hermano: ¿crees tú que tienes seguridad de vida eterna? ¿Crees que si hoy mueres vas al cielo? Años llevaba él en la iglesia, en el Evangelio. Y él me dijo: nadie puede estar seguro si tiene o no la salvación, porque en cualquier momento la podemos perder. Pero le dije: mira, hermano, lo que dice acá Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, para que sepáis que tenéis vida eterna. Me miró a los ojos y me dijo: Andrés, la Biblia puede decir muchas cosas. Yo le creo lo que a mí me dice el Espíritu de Dios. Ahora, extrañamente, porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro corazón de ¿qué? Que somos hijos de Dios, y clama dentro de nosotros como Abba, Padre. Lo que está diciendo el texto es que el Espíritu Santo confirma en nosotros que somos hijos y que tenemos esa relación a la cual usted y yo podemos llamar a Dios como Padre. Eso hace entonces que en algunos círculos de la fe cristiana se cree o se argumenta que el cristiano en cualquier momento puede perder su salvación. Inclusive hay algunas congregaciones, hay algunos hermanos que son tan draconianos que cuando escuchan o oyen que uno enseña seguridad de salvación, tildan esta enseñanza como doctrina de demonios, como verdades antibíblicas. Déjame decirte algo, que históricamente esta doctrina ha sido considerada en teología como doctrina arminiana, que en el fondo, al final, la seguridad no descansa en lo que Dios ha hecho, sino que en lo que nosotros podemos hacer. Y se ha argumentado, y si es cierto, hay algunos versículos que cuando uno los saca de su contexto, no mira lo que está ocurriendo, pareciera decir que la salvación o la seguridad de salvación depende de nosotros y no de lo que Dios hizo. Por ejemplo, cuando se cita en Mateo capítulo 24, que dice: el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Claro que pareciera que hay que perseverar, porque o si no, como dice Pablo, podemos caer de la gracia. Ambos versículos están sacados completamente de contexto. Aun cuando el libro de Apocalipsis dice y añade que a los que guardaren esta palabra, y Dios dice: no los raeré del libro de la vida, algunos advierten que el mismo lápiz que escribe tiene una goma atrás que también puede borrar. Cuando Dios está hablando, Cristo está hablando en Apocalipsis, está afirmando, diciendo: de ninguna manera vas a ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque la seguridad de salvación no depende de lo que usted y lo que yo hago, sino depende de quién, de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 verso 1? Dice que en esa justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y agrega luego, dice: en esa gracia en la cual que estamos firmes. Mi seguridad de salvación ni siquiera depende de mi fe. Mi fe es el medio por el cual yo recibí esa salvación, pero la seguridad de salvación depende de la gracia del Señor que cuida de mí. ¿No fue eso lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, que nosotros estamos en las manos de Cristo?
Dice y añade, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos capítulo 8, el único, verso 31 en adelante, el único que podría hacer que nosotros, usted y yo, perdiésemos nuestra salvación, ¿quién es? Dios, y el cual dice que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es por eso que Juan, con esa intención, quiere reforzar a sus hermanos creyentes y animarles y confirmarles en la fe. Ahora, tengamos cuidado. Por un extremo están aquellos que dicen que en cualquier momento se puede perder la salvación. Por otro lado están aquellos creyentes que dicen, sí, yo hice una oración, yo recibí a Cristo y no importa ahora lo que haga porque salvo ¿qué? Siempre salvo. Cuidado, porque Juan está dando seguridad de salvación a aquellos que realmente han experimentado en sus vidas un cambio espiritual. Escúcheme bien, no somos salvos por repetir una oración o levantar una mano frente a una conferencia o una campaña a un predicador. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que soy salvo por hacer una oración. Soy salvo por depositar mi confianza en Cristo Jesús. Ayudamos a las personas, al nuevo creyente, a hacer esa confesión, esa oración pública. Pero la Escritura claramente dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Es bueno y es necesario una confesión pública como el testimonio del bautismo. Pero la salvación es un cambio que se produce en el corazón. Nicodemo preguntó, ¿cómo es esto? Es como el viento, dijo Jesús, que no vemos de dónde viene ni hacia dónde va, pero sí podemos ver ¿qué cosa? Los resultados en una vida. Ya que Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, que las ovejas, los creyentes, los salvos, oyen mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Por otro lado están aquellos que dicen, no importa lo que yo haga, yo ya soy ¿qué? Salvo. Yo lo cuestionaría. Pablo cuestiona en 2 Corintios capítulo 13, dice, examinaos si estáis en la fe, si estáis en la verdad. ¿Por qué? Porque para Juan, en su capítulo 1, ¿recuerdas tú el verso 6 y 7? Que el que dice que tiene comunión con Dios, el que dice que es un hijo, una hija de Dios, que dice Juan, debe andar en luz y no en tinieblas. En el capítulo 2 de esa primera carta de Juan, en el verso 6 dice, si alguno dice que permanece, que anda en comunión con Cristo, tiene que andar como Él anduvo. Si hay una desasociación, si no hay un equilibrio, es muy posible que lo que esta persona haya tenido en su vida es una experiencia religiosa emocional. Ya que muchas personas están conmovidos con el Evangelio. Otros están convencidos con el Evangelio, pero el asunto es estar ¿qué? Convertido. Y la conversión significa necesariamente un cambio de condición espiritual. Y es lo que Juan viene afirmando vez tras vez. Los hijos de Dios aman a Dios, confiesan su pecado, permanecen en la verdad, van mostrando su amor. Y quiero que mires conmigo cómo Juan, casi llegando al final de esta carta, nuevamente nos habla sobre la seguridad de salvación. Y lo primero que nos dice en el verso 13 es lo siguiente: estas cosas os he escrito. En otras palabras, la referencia al documento. ¿De qué viene hablando Juan en el capítulo 5? Los versículos anteriores, mira conmigo el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene ¿qué? El testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida ¿en quién está? En su Hijo. ¿Qué dice el verso 12? El que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y el tener al Hijo tiene que ver con ese compromiso de recibirle, de darle en su vida la bienvenida. ¿Recuerdas Juan capítulo 1 verso 12? Que dice, mas a todos los que le recibieron y luego los que creen. Y pareciera que el orden está invertido, porque uno tiene que creer para luego dar la bienvenida. Pero al mirar el contexto, el verso 11 del capítulo 1 de Juan dice que Jesús vino a lo suyo. Y la nación de Israel, ¿qué? ¿Los suyos qué?
no le recibieron. El recibir tiene que ver con darle la bienvenida e entronizar a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por lo tanto, Juan enfatiza el hecho de ese compromiso espiritual. Y él hace la referencia al documento. Estas cosas os he escrito. Suena muy similar, mira conmigo en Juan capítulo 20, verso 31. Esta declaración de Juan acá casi al final, estas cosas os he escrito, suena muy parecido al comentario que él hace en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 20, verso 31. Mira lo que dice la Escritura acá. Pero estas se han escrito, es decir, el verso 30, para mirar un poquito más el contexto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, ¿en qué? En este libro. Juan nos va a decir que si se escribieran, utilizando el lenguaje hiperbólico, los libros no cabrían en esta tierra. Juan solamente toma 7 milagros porque él tiene un propósito específico: demostrarle a la humanidad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis ¿qué? Vida. ¿Te suena? Estas cosas os he escrito. Es interesante que Juan escribió su evangelio al mundo entero para demostrar, para que leyendo el evangelio se conviertan a Cristo Jesús, para que tengan esta seguridad. Ahora, esta epístola no es escrita a inconversos, es escrita a creyentes para confirmarlos en su fe. Juan es escrito para que se conviertan. La epístola es escrita para afirmar la convicción espiritual. Mira lo que dice, en segundo lugar, la seguridad de salvación, la referencia al documento, estas cosas os he escrito, la referencia a los destinatarios, a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Qué creéis? ¿Te das cuenta? El Evangelio de Juan fue escrito a un mundo que no conocía al Señor, para convencerlos de que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en él tengan vida eterna. Pero este documento ha sido escrito a creyentes para confirmarlos en la fe, para animarlos en la fe, para levantarlos en la fe. ¿En qué? Y a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Un escrito de alcance general y universal, y otro es el escrito de Juan. Es interesante, en él estaba, hablando de Jesús, que en él estaba ¿qué cosa? La vida, y la vida era la luz de los hombres. La seguridad de salvación, en primer lugar, hemos visto la referencia al documento, estas cosas os he escrito, y creo que es muy sano, muy bueno que los predicadores de vez en cuando confronten el auditorio, a sus congregaciones, y se cuestionen: ¿soy salvo? ¿Realmente soy un hijo, una hija de Dios? Porque a veces damos seguridad de salvación y bautizamos a personas que nunca realmente se han convertido, se han conmovido. Ahora este evangelio, esta epístola es escrita para reafirmar a los destinatarios, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, la reafirmación al dador de la vida. ¿En el nombre de quién? Mira cómo la referencia ahora que encontramos acerca del Hijo. En el nombre del Hijo de Dios. Ahora vincula la seguridad con la fe, con el haber creído en la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios? Porque es la única autoridad que provee vida eterna. ¿Recuerdas la conversación de Jesús con Nicodemo? Luego Jesús citó el Antiguo Testamento e hizo una referencia a cuando Dios envió serpientes venenosas a la nación de Israel. ¿Cuál fue el medio que Dios le dio para salvarse? Que miraran a la serpiente. ¿Recuerda Juan capítulo 3, verso 15? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por cuanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. En Juan capítulo 5, verso 24, Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Segundo, no vendrá a condenación. Tercero, ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué hay salvación en el nombre del Hijo de Dios? En primer lugar, porque Él tiene la autoridad para darnos la vida
eterna. Ahora, la autoridad que concede al pecador creyente es la condición de hijo. Él dice, si crees en mí, te doy vida eterna. Y al creer en Él, también nos hacemos hijos de Dios. Usted conoce muy bien, citábamos Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué más? A los que creen en su nombre, agrega, les dio potestad. Si a mí me dan algo es porque antes, ¿qué? No lo tenía. Me ha dado, ¿qué cosa? Potestad. El término potestad significa derecho. Se me ha adjudicado el privilegio o el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Lo tomo y digo lo siguiente: si yo no creo, si yo no recibo a Cristo, no soy tampoco ¿qué? Ahora, ¿cuántos hay en la experiencia y en la historia humana que repiten y repiten y repiten Padre nuestro que estás en los cielos, y nunca se ha experimentado en sus vidas qué cosa? El cambio espiritual. ¿A qué Padre están llamando? Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y los judíos se molestaron diciéndole, nunca hemos tenido nosotros un amo. Y Jesús le dice que el que comete pecado, esclavo, y también es un hijo ¿de quién? De Satanás. ¿Recuerdas en Efesios capítulo 2 que Él os dio vida a vosotros? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando seguíamos las corrientes de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de las potestades del aire. Solo Jesucristo da la vida eterna. Él tiene la autoridad para la vida eterna. Solo Jesucristo, al recibirlo, nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Y por qué en el Hijo? Porque solamente es el Hijo el que salva. Recuerda las palabras del apóstol cuando dice en Hechos capítulo 4 verso 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. No hay. Gente que puede creer en muchas cosas, pero no ha creído en lo principal, no puede ser un hijo de Dios. La vida eterna no es la relación del creyente con el tiempo ilimitado. No significa que yo tengo vida eterna y vivo para siempre. Porque el inconverso, cuando resucite, no va a morir. Vivirá para siempre. Pero vivirá en una eterna condición ¿de qué? De perdición. La vida eterna consiste en el propósito y en quién me provee la vida. No es sencillamente alguien dice, yo tengo vida eterna y voy a vivir para siempre. El inconverso también vivirá para siempre en tormento. La diferencia es que la vida eterna tiene que ver con quién me relaciono, a quién pertenezco, de quién soy. Es por eso que cuando se casa un creyente con un inconverso, los separa la eternidad. Creo que no hay nada más doloroso para esposos, para padres, tener hijos inconversos, tener cónyuges inconversos, tener padres inconversos, hermanos inconversos, porque a pesar de que hay una relación afectiva, filial, lamentablemente hay una eternidad que los separe. Y llegará un momento en que el engaño será tan grande que ya no vamos a poder discernir verdad de error. Es por eso que Juan nos habla, referencia al documento, estas cosas os he escrito, la referencia a los destinatarios, a vosotros que creéis, la referencia al dador de la vida, en el nombre del Hijo de Dios. Mira la referencia a la dádiva divina. Mira qué interesante, ¿por qué Juan está escribiendo? ¿Qué dice ahí? Para que sepáis. Esta es una cláusula de propósito para confirmar una seguridad. El significado es saber, entender, reconocer. Equivale a ser plenamente conscientes de algo. Es decir, este evangelio, esta epístola fue escrita para asegurarme, para demostrarme, para darme seguridad. Qué triste es vivir en una religión que un día te puedes amanecer creyendo que has perdido tu salvación. Qué triste es. Ahora, el peligro es que tú haces cosas, pero las haces con la motivación que se equivoca. Porque en estos círculos que se enseña pérdida de salvación, los creyentes son muy serviciales, son muy activos, son muy comprometidos, pero la motivación es errónea.
Lo hacen tratando de poder ganar. Hay algunos grupos sectarios que están puerta a puerta, a puerta a puerta, porque ellos creen que si no hacen eso van a perder su salvación. Y muchos creyentes se esfuerzan en hacer cosas para el Señor, en dar, entregar, en servir, creyendo que de esa forma están asegurándose ¿qué cosa? La salvación. Contrario a lo que dijo el maestro, ¿qué sacará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Podrá dar algo a cambio? Por eso Juan nos presenta acá: les escribo para que sepáis, para que estén plenamente convencidos. Esto tiene que ver con convicción en el espíritu, en nuestras creencias, para que sepáis ¿qué cosa? ¿Que podemos? ¿Que podemos? ¿Que se puede? No, dice que tenéis vida eterna, es decir, la seguridad de salvación y la certeza de que todo aquel que cree en el Hijo, sus pecados han sido perdonados. No habla de un aumento progresivo en la certeza y seguridad de la salvación. No es que mañana soy más salvo que hoy, pero sí creo que hay una progresión en salvación, de la salvación a la santificación. Yo hoy he sido librado de la pena del pecado, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es, yo no voy a pagar por mi pecado, porque la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué? Me limpia de todo pecado. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado tenemos, la cruz. Cuando yo recibí a Cristo, me salvó hacia el futuro de la pena del pecado. En el presente me protege del poder del pecado. Eso es la santificación. En la medida que oro, que busco del Señor, que conozco la palabra, estoy siendo protegido del poder del pecado. Es por eso que ahora el creyente tiene libertad. Libertad. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué? Ahí hay libertad. Libertad, ¿qué significa? Saber lo que es correcto y poder hacerlo. Porque estando sin Cristo, no tenemos poder para obedecer el Evangelio. Los mandatos del Señor son gravosos. No nos gusta. Cuando hay libertad espiritual, podemos hacer lo que es correcto. Libertad no significa libertinaje, sino hacer lo que es correcto. Es por eso que fui salvo de la pena del pecado. Estoy siendo salvo del poder del pecado. Y un día, que no es ahora, no será hoy, un día seré salvo de la presencia del pecado. Ya nunca más existirá en mí la naturaleza pecaminosa y tampoco seré tentable, pero ese día, aunque no ha llegado, esperamos ese día. Ese día será cuando usted y yo seamos transformados. Cuando esto mortal se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad. Cuando ya esté en presencia de Cristo cara a cara, en ese día el pecado nunca más estará presente en mi vida. He sido salvo de la pena. Estoy siendo salvo del poder y seré salvo de la presencia del pecado. Y Juan dice, estas palabras os he escrito. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Si yo tomo y uno los evangelios, el evangelio de Juan, con esta carta, míralo conmigo, podríamos decir lo siguiente: uniendo el evangelio y la epístola se descubren 4 aspectos progresivos en la enseñanza de Juan con respecto al tema de la salvación. En primer lugar, que los lectores oigan de Cristo. Ese es el evangelio. Para que creáis en el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. Ahora, que los lectores oigan de Cristo, que el oidor que haga, crea. ¿Recuerdas Romanos capítulo 10, verso 17? Que la fe viene por Él. Oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo van a convocar si no oyen el evangelio? Tercero, que el que cree, ¿qué? Tenga vida eterna. Y que teniendo vida, sepan, y qué más. Y se gocen. Quiero que mires conmigo en Romanos, por favor, un texto que me gusta mucho en el capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Vamos a mirar del verso 28 en adelante. Romanos en el capítulo 8. ¿Lo tienes? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué pregunta él? ¿Quién contra nosotros? Si Dios me llamó, me escogió y me predestinó para ser conforme al Hijo de Dios, es decir, ser transformado, ¿quién me puede separar de esta relación con Cristo Jesús y con Dios? ¿Y sabes por qué yo soy acepto delante de Dios? Por una sola razón. Porque estoy en ¿quién? En el amado, en Cristo Jesús. ¿Quién? Verso 31. ¿Quién pues? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con el qué? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, mira lo que dice Pablo: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sabes qué es eso? Seguridad de salvación. Dudar de la seguridad de salvación es dudar de la palabra y de la promesa de Dios. No es presunción que alguien diga: yo soy un hijo de Dios, soy salvo. No es presunción si ha entendido lo que es el Evangelio. Creo que a veces no entendemos lo que es el Evangelio. Cuando, escúcheme bien, a la fórmula de fe le agrego obras para salvación, es igual herejía. Si yo a la fe le agrego bautismo, le agrego perseverancia, le agrego obras o cualquier otra cosa para que me dé igual salvación, es herejía. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos hablado de la referencia al documento. Estas cosas os he escrito. La referencia a los destinatarios, vosotros que creéis. La referencia al dador de la vida, en el nombre del Hijo de Dios. La referencia a la dádiva, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y finalmente la referencia distintiva, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, como diciéndole, para que sepan, para reafirmarles que solamente somos salvos por ¿quién? Por Cristo Jesús. Amén. No fue Jesús quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que hoy todos los que estamos en este auditorio conocemos al Señor. Amén. Pero es posible que hoy quienes nos están viendo a través de la señal de internet no conozcan a Cristo Jesús. Hay un solo camino. ¿Qué hacer para ser salvo? Reconocer que somos pecadores. Reconocer que Cristo vino, murió y resucitó para darnos vida. Y lo más importante, abrir la puerta de nuestro corazón, recibiendo el regalo de la vida eterna, diciéndole a Jesús: sálvame, entra a mi vida. Esto no es, mejor dicho, una religión. Esta es una relación con Cristo Jesús. En esto consiste, dijo Jesús en Juan capítulo 17, en esto consiste la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. El que cree en el Hijo, dijo Dios, tiene vida eterna. Pero el que no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y creer tiene que ver con depositar nuestra confianza y no sencillamente con una información más en nuestra mente. Oramos al Señor.